Ens trobam a un recòndit Vall dels Alps. Fins aquí ens hem desplaçat per a conèixer a la persona que hi ha darrere l'assignatura de diversitat biològica dels grups humans. Encara que no va dissenyar ni impartir les classes, és ell qui s'ha encarregat de la tasca de posar-se darrere les càmeres i d'editar totes les gravacions. I al llarg de les següents entrevistes intentarem conèixer una mica més sobre ell, de per què va decidir emprendre aquest projecte i com ha estat el camí transcorregut fins ara. El seu nom és Álvaro Vallvé. Aquestes entrevistes són un complement pels seguidors de la diversitat biològica dels grups humans, però les opinions que en elles s'expressen són úniques i exclusives de l'autor i no reflecten els punts de vista dels coautors, col·laboradors o institucions associades al projecte. Diversidad biológica de los grupos humanos. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto. Bueno, la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos es una asignatura de la Universidad Autónoma de Madrid. Se impartió entre los años 2003 y 2013, este fue el último año, y que yo cursé durante mis años de licenciatura como un alumno más. En su día los contenidos me parecieron realmente muy interesantes, fue probablemente la asignatura que más me motivó, más me interesó de toda la carrera. También fue una de las pocas asignaturas que le vi una cierta utilidad para la sociedad, es decir, los contenidos de la mayoría de las asignaturas son bastante técnicos, son especializados, pero esta asignatura estaba enfocada pues, al gran público, a intentar además subsanar un problema que había sido causado en gran medida por la propia biología, por el desarrollo histórico de la disciplina, que es pues, dar apoyo científico a todas aquellas teorías raciales y la discriminación que trajeron consigo. Entonces me pareció lógico, me pareció interesante que esta asignatura intentara hacer un esfuerzo por contrarrestar aquella mala influencia que había tenido la biología en su desarrollo histórico y sobre todo rectificarse porque los conocimientos científicos actuales ya no promulgan estas ideas raciales que existían antaño, sino todo lo contrario. Se ha demostrado, se sabe ya que la mayoría de estas ideas estaban mal planteadas y desde luego equivocadas. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo conociste la asignatura en un principio? La asignatura la cursé en cuarto de carrera en el año 2011, que es también cuando conocí al profesor Armando González, que impartía en el primer cuatrimestre una asignatura que se llamaba Origen y Evolución del Hombre, y luego en el segundo cuatrimestre estaba yo matriculado en Diversidad Biológica de los Grupos Humanos. Cuarto de carrera fue el año en el que me especialicé un poco en las dos ramas de especialización que tengo, que una es Ecología y la otra es Antropología, aunque por supuesto la Antropología siempre me ha parecido más interesante. Y bueno, como ya he dicho, la asignatura causó una honda impresión en mí en aquel momento por ser además una de las pocas asignaturas que parecían tener una utilidad real para la sociedad en aquel momento. Es decir, lo que se explicaba ahí era de interés para todo el mundo. ¿Cuál fue tu primer contacto con el profesor Armando González? ¿Cómo le conociste? La verdad es que es interesante porque yo me matriculé en la asignatura de Origen y Evolución del Hombre porque la impartía en su día profesor que bueno, tenía cierta fama, se llamaba Sandín, el profesor Sandín, y se conocía que daba las clases de una manera un poco heterodoxa, sus opiniones eran un poco heterodoxas y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención. A él le gustaba polemizar en clase, ha hecho escuela prácticamente en la universidad en ese sentido, se conoce incluso en la Facultad de Psicología, donde dentro del mundo de los cientificistas pues a veces no se llevaba muy bien con sus opiniones, pero bueno, a mí me interesaba ver un poco cosas alternativas, un poco no la opinión heterodoxa que siempre hay en ciencia y que en los primeros años de carrera pues es la que obviamente se inculca a los alumnos, ¿no? Las cosas son así y esto es la ciencia. El profesor Sandín parece ser que tenía un enfoque un poco diferente, le gustaba cuestionar conocimientos establecidos por la ciencia. Yo, pues desde luego, en cuanto supe que impartía esta asignatura, fui corriendo a matricularme cuando tuve la primera ocasión. Y bueno, cuando llegué al aula el primer día de clase, pues me llevé un chasco bastante grande cuando encontré ahí un señor un poco raro. Estábamos entrando al aula y pues ahí de pie, en medio de los alumnos, había un señor que ya un poco más mayor como para ser alumno, pero tampoco tan mayor como lo que estamos acostumbrados en la universidad. Y además con unas pintas que no acababan de encajar. Pues una barba de 3 días, un piercing en la oreja,
una voz cascada, que es la característica del profesor Armando. Claro, yo con mis habilidades sociales tan desarrolladas que tenía en aquella época y que probablemente sigo teniendo, me acerqué a preguntarle si el profesor Sandín no iba a impartir la asignatura. Y me dijo que no, que ese año se había justamente jubilado el profesor Sandín y que la asignatura la había tomado él como relevo. Y el primer contacto realmente, más allá de esta conversación, fue el hecho de que recuerdo haberle dicho que aquello suponía una gran decepción para mí porque yo quería... Evidentemente me había matriculado por el profesor Sandín, porque yo quería conocer sus clases y su opinión y su manera de impartir las clases, que supongo que como primer contacto debe ser bastante perpéntico que un alumno venga a un profesor y le diga que lamenta mucho tener que dar las clases con él porque realmente quería dar las clases con otro profesor. Pero Armando siempre ha tenido muy buen talante, siempre ha tenido una mano izquierda con los alumnos y recuerdo todavía las palabras que me dijo, dice, bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. De manera muy políticamente correcta me dijo eso. Que bueno, intentaríamos hacerlo mejor, intentaría entusiasmarnos como también lo habría hecho el profesor Sandín. ¿Cuál es la relación que te une con el profesor Armando González actualmente? Con Armando González cursé varias asignaturas, cursé prácticamente todas las asignaturas que él en aquel entonces tenía en la universidad, toda la diversidad biológica de los grupos humanos, origen y evolución del hombre y poblaciones del pasado. Y después de eso, realmente el contacto que hemos seguido manteniendo para hacer las grabaciones de las clases que nos faltaban y el apoyo que él más o menos me ha dado desde la distancia en realizar el proyecto. Pero también hay que decir que en ese sentido el proyecto del desarrollo de la asignatura por vídeos me la ha cedido enteramente a mí, es un proyecto que llevo yo y sin que tampoco tengamos un contacto mucho más estrecho en ese sentido. ¿Qué esperas conseguir con este proyecto? ¿Cuáles son tus objetivos? Es una buena pregunta, la verdad. Yo realmente lo único que quería en su momento era evitar que se perdieran los contenidos cuando se supo ya en 2013 que con el cambio de plan de estudios hacia el plan de estudios de Bolonia la asignatura ya no se iba a seguir impartiendo y por otro lado, en el momento mismo de estar cursando la asignatura, antes de que se supiera todo esto, yo lo que quería es que la asignatura pudiera llegar más allá del aula. Es decir, en la universidad es un grupo reducido de personas que pueden acceder a una carrera universitaria, que tienen tiempo, que tienen dinero para poder invertirlo y los contenidos, como ya digo, son aptos para el gran público y me parecía un desperdicio del esfuerzo por parte del profesor que aquello se quedase en un ámbito tan reducido como puede ser las 4 paredes de un aula en las que pues, podría haber a lo mejor 20 alumnos por curso, cuando realmente esto es del interés de la sociedad en general. Entonces el primer impulso fue decir, no, esto tiene que salir del aula, esto tiene que ser accesible a todo el mundo, al margen de su nivel económico y al margen de sus posibilidades académicas. Y ya cuando la asignatura fue a desaparecer, pues claramente la prioridad número 1 fue inmortalizar todos los contenidos, ya que estos iban a desaparecer. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en diversidad biológica de los grupos humanos? Hace al menos 7 años que me dedico a esto. En mis tiempos libres, lógicamente, no he conseguido en ningún caso algún tipo de beca para poder realizar este trabajo. Por tanto, pues los avances dependen mucho de la disponibilidad de tiempo que tenga. 2016 fue un año muy complicado laboralmente. Estoy trabajando de instructor de buceo en Mallorca y es un trabajo donde dedicas unas 12 horas al día, con lo cual realmente al volver a casa no tenía tiempo ni ganas de ponerme a transcribir durante horas las clases que tenía grabadas. Pero en otras épocas, como los inviernos que paso aquí en Suiza, donde por sí no tengo mayores distracciones, porque no es que haya una vida social muy grande aquí, no tengo familia aquí, pues me dedico unas 2 o 3 horas al día, todos los días, a la edición de vídeos. ¿Cuál es el mensaje tan importante o tan trascendental que tiene que transmitir la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos como para que lleves ya 7 años trabajando en este proyecto? A riesgo de repetirme una vez más, realmente de lo que estamos hablando es de la historia de la humanidad. En una sociedad interconectada como la nuestra, donde cada vez es más difícil mantenerse aislado de grupos culturales diferentes y grupos con un aspecto físico diferente al nuestro, la pregunta aparece con un renovado interés. Realmente, ¿cuál es la relación que tenemos con estas personas? ¿Son realmente diferentes? ¿Y esas diferencias son buenas, son malas, son una amenaza para nosotros? Ha habido diferentes respuestas desde la sociedad civil. Por un lado, hemos tenido lógicamente todo el desarrollo de las ciencias raciales, de la xenofobia y el racismo institucionalizados, con claros exponentes como el apartheid en Sudáfrica o todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, lógicamente también hemos tenido el movimiento contrario, el movimiento de los derechos humanos, el movimiento por eliminar las diferencias raciales, muchas veces liderado también en Estados Unidos, ¿no?, por el movimiento de igualdad entre blancos y negros. Y en ese sentido la asignatura pues apoya o intenta reivindicar cuál es la postura actual de la ciencia en este sentido y aportar los últimos datos científicos que existen sobre la cuestión. Y es que esas diferencias raciales realmente no son importantes, no son trascendentes, no tienen un calado para la biología.
Más aún, para mí siempre ha sido paradigmático descubrir ahora con el desarrollo de la genética que todos los postulados que había antaño acerca de la pureza de las razas y la fobia que había a la mezcla racial, la mezcla entre grupos étnicos, grupos culturales, la biología actualmente lo desmiente completamente. O sea, ha dado un giro de 180 grados en este sentido. Mientras que a principios del siglo XX se postulaban ideas como que la pureza racial era una cosa positiva, que daba vigor y fuerza a las razas, hoy en día se ha demostrado todo lo contrario. Una raza cuanto más pura, más endogámica, a fin de cuentas, sea, se vuelve más débil, más proclive al deterioro genético, a la pérdida de fuerza vital. Podemos ver un ejemplo claro con algunas razas de perros, como los pastores alemanes, ¿no? Que a día de hoy son perros que tienen problemas genéticos bastante serios con las caderas. Ya no tienen unas caderas tan poderosas como las que tenían los pastores alemanes hace pues, algunos decenios o hace un siglo. ¿Por qué ha sido esto? Pues ha sido una deriva genética debido a que se han cruzado siempre el mismo material con el mismo material y con el tiempo el material genético se puede dañar. Si estos daños se van acumulando porque no hay aportes de genes nuevos, de aportes de genes sanos, pues las especies realmente degeneran. Y en ese sentido la biología lo que ha venido a demostrar es que cuanto mayor mezcla haya en la humanidad, en realidad más vital será nuestra especie, más vigor tendrá, más fuerza tendrá, más capacidad tendrá de sobreponerse a retos de la naturaleza, como pueden ser nuevas epidemias, nuevas plagas, nuevas enfermedades, mientras que las poblaciones que se mantienen aisladas, se verá en la asignatura también que hay ejemplos concretos, ¿no?, de poblaciones que han vivido en islas, como las islas de Andamán, pues que son muy proclives a las enfermedades que traemos los occidentales o que traemos desde el mundo moderno, digamos, que podrían incluso llegar a erradicar a estas poblaciones. Cuéntanos un poco la parte final de la asignatura, que creo que la consideras como muy importante para los contenidos que tiene la asignatura. ¿Qué es lo que es tan importante? La parte final de la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos es la que a mí personalmente más me fascinó. Las primeras partes, las primeras etapas son realmente importantes porque sientan las bases que luego permitirán la discusión más abstracta o más teórica que se da en la parte final de la asignatura, pero la parte final es la que a mí me llegó al corazón. Es donde realmente el profesor Armando González profundiza en la crítica de la ciencia o en la revisión de la historia de la ciencia y la historia de la biología en relación a todos estos temas tan fascinantes de la evolución humana y de las razas. Es decir, que pues, analizar un poco el papel que ha tenido la biología en la política y cómo pues grandes catástrofes de la humanidad, como puede haber sido el apartheid, puede haber sido la solución final y el holocausto, pues han tenido sus bases en un planteamiento científico. Si la comunidad científica de aquella época no se hubiera volcado en apoyar ciertas doctrinas o ideologías políticas, tratando de darles un viso de verdad científica o de objetividad científica, probablemente nunca se hubieran llegado a estos extremos. Esto siempre ha sido así. Lo que una persona con una bata blanca dice, pues parece que va a misa, que es una verdad mucho más profunda que la que pueda decir cualquier otra persona en un podio. En este sentido, la parte final de la asignatura realmente es muy interesante porque permite al alumno, por un lado, conocer cuál ha sido el desarrollo de la disciplina y, por otro lado, conocer cuáles han sido los profundos errores que la biología ha cometido en la interpretación del mundo, bueno, pues con las herramientas primitivas que tenían y cómo poco a poco, pues sí, ha ido dándose cuenta de sus errores, pero falta eso, falta la disculpa, falta la rectificación por parte de la ciencia para volver a aderezar estas cuestiones. De hecho, los contenidos que se imparten en la última parte no son para nada apócrifos, es decir, no están para nada pasados de moda. Son temas que siguen en la actualidad, sigue habiendo miembros de la comunidad científica, de biólogos, especialmente de Estados Unidos, que siguen muy interesados en fomentar el debate sobre las razas, en intentar darle un calado científico que a día de hoy ya prácticamente nadie sostiene, e incluso desde algunos de la sociedad pues se están intentando reavivar esta xenofobia, este miedo a los extraños, pero a través de unos visos supuestamente cientificistas, pasarlos como una verdad científica, que esto de las razas pues realmente tiene alguna implicación para la biología o para la sociedad o para lo que sea. Entonces sí, la parte final de la asignatura a mí me pareció fundamental, como esa reflexión de la propia ciencia, esa disculpa de la propia ciencia y ese reconocimiento de los errores que ha habido y que hay que evitar a toda costa que se vuelvan a producir en el futuro. Entiendo que este proyecto para ti es un medio para llegar a un fin. ¿Qué esperas obtener con este proyecto? ¿Cuál es el impacto que esperas que tenga en la sociedad? Bueno, la verdad es que cuando empecé el proyecto yo era bastante más idealista de lo que a lo mejor soy ahora. El tiempo pues a uno le cambia y a lo mejor ahora pues soy más realista. Lo que quiero es limitarme realmente a que estos contenidos pues no desaparezcan y que puedan servir a futuras generaciones. Mientras que cuando empecé el proyecto y sobre todo cuando empecé a concebirlo, pues estaba yo todavía lleno de ilusiones, lleno de grandes expectativas de cómo esa asignatura podría realmente transformar a la sociedad, hacer desaparecer todos esos prejuicios raciales y esa xenofobia que había en el mundo
simplemente a través del poder de la educación. La verdad es que desde entonces he cambiado bastante de opinión, no por ello le resta valor a la asignatura, ni creo que sea menos interesante, pero sí que es cierto que he llegado un poco al convencimiento de que la educación formal, o sea, lo que simplemente es la transmisión de contenidos informativos, no tiene la capacidad real de cambiar a la sociedad, sobre todo cuando se trata de cosas como los valores personales de de la sociedad y de cómo la sociedad se comporta hacia determinados colectivos. No es que la batalla esté perdida, ni mucho menos, de hecho se está ganando, pero por otras vías. La mejor cura contra la xenofobia es realmente la convivencia con personal de diferentes culturas, y en ese sentido la educación pública española está teniendo un buen desempeño en erradicar la xenofobia. A fin de cuentas, cuando uno se ha criado con un montón de niños en el propio aula que son de un trasfondo cultural diferente al propio, que vienen de otras partes del mundo, ya sea de Sudamérica, ya sea de países africanos o ya sea del este, pues esa convivencia desde la más tierna infancia es el mejor antídoto contra cualquier prejuicio de base racial o de base étnico o cultural. ¿Por qué? Pues porque lo que ha mamado uno de pequeño pues es lo que asume como normal en la vida adulta. Yo en ese sentido soy una de las últimas generaciones que se criaron en un ambiente relativamente poco multicultural. Recuerdo mis tiempos de colegio que había una única familia de color en todo mi colegio y tampoco teníamos muchos inmigrantes, la verdad. Entonces, en ese sentido, mi generación ya es prácticamente una de las últimas, una generación a extinguir en cuanto al potencial para la xenofobia y para esta intolerancia. Y por suerte, a través de la formación en la universidad, a través de los viajes, a través de una educación buena en casa, nunca he caído en este tipo de tendencias, pero sí que es cierto que la gente que no ha sido, digamos, inmunizada desde pequeña, que no ha tenido la posibilidad o la ventaja de criarse en un ambiente multicultural, pues probablemente seamos más propensos a esto. Pero como digo, si bien la asignatura probablemente no consiga salvar a la humanidad de caer en estas cosas, lo cierto es que la humanidad ya está volviéndose más multicultural a la fuerza, porque la gente puede viajar mucho más hoy en día, es mucho más fácil emigrar de un lado para otro. Hasta hace unos años era sobre todo inmigración que venía a España, pero ahora con la crisis son los propios españoles los que están teniendo que ir al extranjero y vivir en sus propias carnes, lo que significa ser pues un inmigrante, una persona que no pertenece a la cultura en la que está viviendo. Diariamente escuchamos en las noticias casos como recientemente un español, creo, que en el metro de Londres había sido apaleado brutalmente por el simple hecho de estar hablando por teléfono en español. Claro, lo había considerado como un inmigrante, como aquí antaño, que no queríamos a todos esos inmigrantes y intentábamos echarlos de España. Bueno, pues las cosas acaban volviéndonos y esto es la ley de karma. Y bueno, lo que a principios del milenio quizá le hacíamos sufrir a los inmigrantes en España, ahora lo tenemos que sufrir en nuestras propias carnes cuando tenemos la obligación de ir al extranjero a trabajar porque en España no hay trabajo o las condiciones son tan precarias y tan terribles que no merece la pena quedarse en España a vivir. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta también que es muy importante en relación a la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos y de este enfoque de intentar cambiar el mundo a través de la educación. Y es la de si la ciencia y los conocimientos objetivos tienen realmente capacidad de cambiar los prejuicios de las personas. A fin de cuentas, todo el miedo a lo diferente, el miedo a las personas diferentes, la xenofobia, es eso, es una fobia, no es algo racional. Y por tanto intentar combatirlo desde un punto de vista racional puede no ser la manera más efectiva de hacerlo. La solución, al fin y al cabo, para todos los problemas de racismo y de intolerancia es la crianza conjunta. Si uno se ha criado en un ambiente multicultural, si en el colegio había personas de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes etnias, religiones, pues probablemente lo acepte como algo natural cuando crezca y se haga mayor. Mientras que una persona que haya vivido en un mundo endogámico donde todas las personas eran de la misma cultura, del mismo sitio, del mismo lugar, probablemente tenga más dificultades a la hora de relacionarse con culturas completamente diferentes, con religiones que sean diferentes a la suya propia. Por tanto, es más probable que sea proclive a ser intolerante con respecto de estas personas.